Eso es lo que yo voy. La presentación misma, cómo lo estoy presentando. ¿Ya? Pues, a eso es lo que yo voy. Profesor, no le escucho nada. Profesor, ¿está ahí? No le Bien, chicos, ok. Chicos, deben esperar porque estaba en reunión. Tienen que esperar. Sí, aparte que estoy esperando también que los demás ingresen. Que no se desesperen ¿ya? Por favor. Ok, Eh, profe, ok. apaguen las pantallas, por favor, porque necesito tener la pantalla total, ¿ya? Aprendan a esperar.
¿ya? Y también, en un caso también, chicos, recordemos, nosotros somos, ahorita nosotros como peruanos somos los que estamos dando la bienvenida también a gente de otros países, ¿no? Tenemos que también un poco también en esa parte tratar de saber, tener paciencia, ¿ah? Acá, aparte de tener conocimiento, vamos a aprender también un poco, tener paciencia, todo, porque es parte de lo que vamos a pasar estando en el lugar en nos encontremos, en trabajo, en familia, todo eso. Bien, el día de hoy me toca hablar un tema referente a la guerra con España, ¿ya? Eh, Tengo acá estudiantes que son de España, bienvenidos, ¿no? Ya los tenemos de tiempo. Recordemos que es historia, ya espero de que no, no lo tomen un poquito fuerte, pero es parte de nuestra historia como peruanos, ¿no? Pero obviamente que ya los tiempos han cambiado, ya lamentablemente hay cierto resentimiento todavía acá en el Perú, todavía. Parece que no pasa la historia, como el caso de acá con los chilenos, también hay cierto resentimiento con los chilenos, pero son cosas que es por historia, que ya han pasado ya, ¿no? Lamentablemente hay personas que todavía tienen la mentalidad de atrás, ¿no? Guardan esos resentimientos y eso no debería ser así. Y no solamente en el Perú, sino también sé que también hay en otros países como Argentina, Chile, mismo España, ¿no? Cosas así. Tenemos que cambiar como seres humanos para el bien de nosotros, porque al final el mundo es como un pañuelo. Mañana, hoy estoy acá, mañana de repente estaré por allá, estaré en otro sitio y estamos así, en diferentes lugares, ¿no? Entonces, y no vamos a encontrar con gente extranjera, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de chocarme con gente de Colombia, de Chile, de España, de Venezuela, de Argentina, de Estados Unidos, y siempre en las conversaciones han sido conversaciones y también parte de historia, ¿no? Y siempre es bueno decir, bueno, ya, pues no fue algo histórico y pasemos para adelante la página porque al final somos hermanos, ¿no? Y somos hijos de Dios, que es lo importante. Vamos con el contexto económico peruano. La economía del Perú estaba siendo acaparada por Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Las burguesías invertían capitales en países como el nuestro porque podían obtener recursos y materias primas a bajo costo. Esto había despertado el celo de España, que veía este mercado ofertante de materias de su pertenencia. Así buscó excusas para que sus colonias estuvieran nuevamente bajo su poder, ¿no? Gobierno de PC en el año 1863. A la muerte de San Román, recuerdo que San Román tuvo un gobierno corto porque él murió automáticamente en forma natural. Su gobierno no duró ni siquiera ni el año. Fue corto, fue por meses y murió. Asume la presidencia de la República a su regreso, PC, ¿no? Que regresó de Europa. Durante su gobierno se inicia la guerra contra España, siendo un presidente débil ante la situación, lo que traerá como consecuencia su caída. Es decir, no fue un presidente fuerte, sino que se declinó un poco más y se tira al suelo, ¿no? ¿Ok? Entonces, causa, la monarquía de Isabela II, reina de España, buscaba recuperar el alto nivel económico que alguna vez tuvo durante la colonia. España no había reconocido la independencia del Perú, por lo tanto presionaba al Perú con el pago de la deuda que la capitulación de Ayacucho reconocía a los peninsulares. España ambicionaba la riqueza aduanera que poseía el Perú para la solución de obtener el dinero que requería para costear la recuperación de Gibraltar en Inglaterra. Sí. A ver, puntos detalles importantes que tenemos que tomar en cuenta. Lo que ocurría, vamos a hacer una línea de tiempo paralelo. ¿Qué ocurría acá en América y qué ocurría en España? España quería recuperar todas sus colonias y obviamente se ataba también por la capitalización de Ayacucho. Error grave que también tuvieron la parte de acá del Perú, ¿no? Muchos de ellos eran de nacionalidad diferente, porque recordemos que ahí todavía no existía que si era boliviano, era venezolano, era peruano, era argentino, sino obviamente era librar América de España, ¿ya? Todos trabajaban por un solo compromiso, ser desatado del yugo español.
se logró. Pero en la capitulación de Ayacucho, que fue la última batalla en la Pampa de la Quinoa, ¿qué ocurrió? Uno de los puntos importantes decía que Perú, en este caso los compatriotas, reconocían a los españoles, a los realistas, un pago, les iba a pagar todo, les pagaba hasta el viaje hacia España, les iba a dar de comer, todo eso. Perú obviamente no reconocía y obviamente España reclamaba, porque decía, oye, pero si es que tú ganaste, tú me dijiste en la capitulación que ibas a reconocer todo esto. Perú obviamente no reconoció ciertas cosas porque obviamente el gobierno no lo reconocía. Pero también hubo un problema también. Eh, Gibraltar, que era un territorio de España, estaba siendo invadido por Inglaterra, ¿no? Era la lucha entre la recuperación o no del territorio español, de esa parte de España, o la toma de Inglaterra. O sea, Inglaterra iba a colonizar esa parte, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, allá se habla el idioma castellano con el inglés. Gibraltar, por ejemplo, es parte de Inglaterra, si es que yo no me equivoco, tendría que averiguar ese detalle importante, o si de repente por ahí están eh, los españoles, es que me pueden de repente ayudar en ese punto, escribiéndome un mensaje de WhatsApp, que me ayuden, ¿ya? Pero en ese instante estaba esa lucha de recuperar ese territorio. ¿Y cómo lo iban a hacer? Obviamente costeando a través del pago que hacía Perú a ellos, recuperar y tener más gente para la lucha contra los ingleses. Bien, eso ocurría en el año 1863, ¿ok? Por eso acá la línea de tiempo, ¿no? 1863, la muerte de San Román, duró tiempo su gobierno, inicia la guerra con España en ese mismo año, el Tratado de Banco Pareja en el 65 y el combate el 2 de mayo en 1866. Pretextos. El incidente de Talambo y la invasión de Alacil. El 4 de agosto, mientras que la escuela española estaba en California, en Estados Unidos, se produce la revuelta de los colonos vascos en la isla de Talambo, Lambayeque, en la que el trabajador español de la colonia vasco fue asesinado y otros cuatro que quedaron heridos. Eusebio Salazar y Macerredo, su director de Asuntos Políticos del Ministro de Estado español, llega a Perú a protestar ante el ministro Ribeiro por los excesos cometidos en Talambo, utilizando como excusa su expuesto maltrato a la escuadra del Pacífico que ocupó la isla de Chincha, a cargo del almirante Pinzón, pisando la bandera española en la misma. Si ya hubo ya una excusa, un pretexto referente a ella, que ya estaba ya las cosas dadas en ese ámbito. Desarrollo de la guerra, el gobierno peruano envió al coronel Francisco Bolognesi a Europa para adquirir barcos, Huáscar, Independencia, Unión, mientras que los españoles reforzaron su posición con la llegada de Berenguela, Villa de Madrid, Blanca, Almanza y el acorazanado Numancia. En todos los países de América se levantó la voz de protesta. A ver, mientras que ya Perú estaba que se formaba, porque Francisco Bolognesi fue el encargado de hacer la compra del Huáscar y la independencia de la Unión en Europa, ¿no? Que eran embarcaciones, parte histórica también, que no la van a saber, pero yo estaba investigando referente al Huáscar, ellos. El Huáscar, Independencia y Unión tenían otro nombre en Europa, no se llamaban así, tenían otro nombre. Y ellos participaron en las batallas inglesas y las batallas de allá de lo que es parte de España. O sea, se tiene un desarrollo importante allá, estos barcos allá en Europa. Lo trajeron acá porque eran los mejores. Perú invirtió dinero allá en ese tiempo. España no se quedó, España también invertía, pero obviamente esto fue una viva voz en toda América, que obviamente Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia se juntaron con los peruanos, porque era como decir, recordemos, punto de la colonia en ese tiempo era Perú, para comenzar. Entonces, de ahí se iniciaba todo. Todo. Imperio Tahuantinsuyo, cómo vino Francisco Pizarro, cómo se inició, todo eso. Ya se daba inicio a ello.
Un trato vergonzoso. El ambiente peruano era tenso y en medio de los sucesivos cambios de gabinete, miren lo que ocurría, por eso era un gobierno débil del PC, débil era, cuyos cargos pasaban uno tras otro. El presidente PC optó en aceptar el 27 de enero de 1875 la firma de tratado preliminar de paz y amistad en el barco Villa Madrid, buque español más conocido como el Tratado Vivanco y Pareja, por la que el gobierno peruano se comprometió el pago de una indemnización de 3 millones de pesos y asimismo reconoció y aceptó pagar la deuda de la independencia con España. El gobierno peruano aceptó el título de comisario recto especial extraordinario de España en el Perú, Eusebio Salazar y Mazarredo. Es decir, tan débil era este compadre, eso es otra cosa, que aceptó eso. Recordemos que también estaba la capitulación de Ayacucho. Lo que ya se había firmado en el año 1824, al año 1863, este chico, o este presidente, lo vuelve a reafirmar, pero con el tratado, tratado de paz y amistad, más llamado Tratado de Banco y Pareja, de decir, yo pago la deuda, pago la indemnización de 3 millones, le pago la deuda de la independencia. Me independizo y yo me independizo y tengo que pagar una deuda a los que me estaban colonizando. Imagínate, es como decir, el atropellado tiene que pagar al que lo atropelló, cuando debería ser al revés. Y esto es lo que estaba pasando. La indignación popular y Prado. Las críticas a ese tratado no se hicieron esperar. Primero, desde el Congreso, cuando Ramón Castilla presentó manifestaciones en contra del presidente Pesek, motivo por el cual fue deportado en febrero de 1865. Posteriormente se produjo la rebelión de Arequipa, 28 de febrero de 1865, dirigido por el coronel Mariano Ignacio Prado, y llega a Lima a mediados de noviembre para derrotar a Pesek, quien se asila en el barco británico Sir Walter para ir rumbo a Inglaterra. De esta manera, da inicio un gobierno denominado la dictadura de Prado. El gobierno nombra al gabinete de los talentos, formado por los 7 ilustres personajes: José de Galvez, ministro de Guerra; Toribio Pacheco, ministro de Relaciones Exteriores; Manuel Pardo, ministro de Hacienda; José Simeón Tejada, ministro de Instrucciones; y José María Quimper, ministro de Gobierno. Imagínense. La cuádruple alianza. Miren lo que ocurre acá. ¿Ya? Importante detalle, quiero que también lo resaltes ahí, si es que has impreso tu hoja. ¿Quiénes formaron los gabinetes de la dictadura de Prado? ¿Ya? ¿Quiénes lo formaron? Uno de ellos fue el que va a actuar en el combate de 2 de mayo del año 1866 contra los españoles. Cuádruple alianza. Se produce la alianza militar con el gobierno chileno, a quien España también le había declarado la guerra. Y más adelante la unión de Bolivia y Ecuador, y esta fue la denominada cuádruple alianza entre diciembre de 1865 a marzo de 1866. Es decir, se unieron Chile, Bolivia y Ecuador. Vamos con los combates y el triunfo. Combate de Octavo, 7 de febrero de 1866. En el combate de Octavo lucharon juntos contra España, Chile y Perú, y en la cual participó don Miguel Grau, dirigiendo la Unión. Todavía el Huáscar no estaba airado, dirigió la Unión. El comandante William Robellero dirigió 57 cañones aliados al español Pareja. Se suicidó cuando su escuadra perdió la Covadonga. ¿Sí? El que firmó el tratado de Vivanco y Pareja se suicida. ¿Por qué? Porque ya había sido bombardeado, ¿no?, por el comandante William Rebolledo, y dirigió 57 cañonazos, cañones aliados el español Pareja, que se suicidó cuando su escuadra perdía todo. O sea, perdió todo, y ahí fue el hecho que ya había una pérdida humana en el combate de Octavo, que fue el 7 de febrero de 1866. Combate de 2 de mayo. La escuadra española estaba conformada por 7 buques de guerra, mientras que la defensa peruana solo con 5. Miren la diferencia. Por eso la importancia del combate de 2 de mayo. El combate se inició a las 11:55 de la mañana, con los primeros cañonazos españoles dados por la fragata Numancia, que fue una de las mejores que tenía España en ese entonces. Nuestro fuerte Santa Rosa y el monitor Victoria se encargaron de dar la respuesta defensiva.
A las 5 de la tarde, una bomba española produjo una explosión en la Torre de la Merced del cuartel Real Felipe, causando la muerte a José Gálvez. El bombardeo fue intenso, pero ambos bandos, al verse indefensos, los buques españoles se retiraron del Callao y regresaron a la isla de San Lorenzo. El 10 de mayo, dicha flota dejó definitivamente las costas peruanas. El puerto de Callao era un escenario bélico donde participaron estudiantes, artesanos, ama de casas, etc. Los defensores peruanos celebraron la retirada con un gran triunfo que ratificaba la independencia del Perú y de América Latina, para ponerle a fin a sus diferencias, y en 1869 Perú y España firmaron el Tratado de Paz en París, en Francia. Y así, es así que ganar el combate 2 de mayo nos dio la seguridad y una fuerte sensación de patriotismo, pues fue la única victoria militar que tuvimos durante el siglo XIX. Mira, imagínense, ¿qué tal la importancia del combate 2 de mayo por el hecho de la participación? Y aparte, también porque fue una de las batallas donde participaron países, en este caso chilenos, bolivianos, ecuatorianos. También la historia redacta que también participaron de otras nacionalidades, ¿no? Argentinos, colombianos. ¿Por qué? Porque el centro principal de la colonia era Perú, ¿no? Si Perú perdía este combate, era nuevamente el regreso de los españoles, nuevamente. Consecuencia, la consecuencia más importante de la guerra contra España es que el Perú y los países latinoamericanos consolidaron su independencia frente a los intereses neocolonialistas de España. Asimismo, otros países demostraron su capacidad de negociación diplomática y de evitar la política intervencionista europea. El gobierno peruano contrajo deudas debido a la compra de los primeros barcos acorazonados. También durante la guerra se interrumpió los ingresos del Estado por la venta del guano, ya que las islas estuvieron en poder de España durante el conflicto. Sí. Hubo un conflicto, obviamente, porque todo lo tenían los españoles, ¿no? Recordemos que España venía con esa idea. ¿Bien? Ok. Trabajo, chicos, en clase, retroalimentación. Esas 4 preguntas, ya saben que lo tienen que enviarme a mi WhatsApp personal. Comiencen a trabajar. Va. Mire, chicos, un detalle importantísimo. Hasta ahorita viendo lo que es el caso de Gibraltar, no, Gibraltar, ¿ya? Es un territorio británico, ultramar, ubicado en el extremo sur de la península ibérica, que está cerca de España, cuya soberanía es reclamada por España. Si bien fue cedido al Reino Unido por España en 1713 en el Tratado de Utrecht, España no ha renunciado a sus reclamos. Actualmente todavía hay reclamos referente a la toma de ese territorio para ello, porque está cerca a la península ibérica. Ahora, el tratado fue dado en 1713, ¿no? Cedido a España. España considera que el tratado solo se dio la ciudad y el castillo, no es el istmo ni las aguas circundantes, y que la ocupación británica no cumple los territorios para adquirir soberanía. Es decir, solamente era una parte nada más referente a ello que se estaba tomando. Parece el tratado. Ahora, la disputa sobre ese territorio ha sido un punto de tensión entre España y Reino Unido durante siglos.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha cumplido una más de las situaciones creando la frontera entre esos países y España. Es decir, como hay recordemos que Inglaterra se retiró de la Unión Europea, un retiro total, su salida total. Acuerdo reciente. Se han realizado negociaciones entre España y Reino Unido y la Unión Europea para abordar la situación fronteriza tras el Brexit, buscando facilitar la libre circulación de personas y bienes a ese territorio, ¿no? Territorio británico de ultramar, recordemos, ¿no? Territorio británico con sus propios gobiernos y leyes. Se tiene un gobierno y una ley en ese territorio, imagínense. Existe una frontera terrestre entre España y Gibraltar y ha sido motivo de tensiones y controles. A pesar de disputas, España y Reino Unido han llegado a acuerdos para facilitar el paso fronterizo y la cooperación entre áreas como la seguridad y el medio ambiente. La población en general apoya la soberanía británica, se imagínense. Allá la mayor parte de ellos están más pegados a la soberanía inglesa. Gibraltar es un territorio británico de ultramar que España reclama como propio y la disputa sobre soberanía ha sido una constante en las relaciones entre ambos países. ¿Sí? Ese pedazo de territorio pequeño que es el hecho de que está en la disputa. Si actualmente todavía hay ese reclamo, se puede decir, ¿no? ¿No? Y ahorita, por ejemplo, viendo bien ahorita la parte de cómo se encuentra ese, imagínense, Inglaterra que está en la parte de arriba, es decir, toda esa parte, recordemos que Inglaterra es un país que ha tenido colonias como España. Acá en América, una de las colonias más importantes es Estados Unidos. Estados Unidos es colonia de España, de Inglaterra, ¿no? Entonces, eh, y ha estado pues dando un poquito más de fuerza en otros estados, ¿no? Por eso se reclama, el reclamo constante.
Sigan, chicos, sigan, sigan, sigan. Se acaba el tiempo, ingresan al otro link que acabo de enviar al grupo, por favor. Vamos a ver un video y de ahí ya estamos terminando. Ya, chicos, por favor. Ok, chicos, a ver, la tarea es lo que está acá. Ya todo esto de acá es tarea. Ya, ustedes tienen que leer ahí una lectura, responder tus preguntas, esa sería la tarea, ¿bien? Tenemos un rato, entramos rápido para poder, ya envié el link, ya envié el link para que pueda ingresar.
Bien, chicos, vamos a hacer un video. Atentos, por favor. En silencio. Atentos. Va. La guerra hispano-sudamericana, un conflicto bélico que enfrentó a los países sudamericanos de Chile, Perú, Ecuador y Bolivia contra el Reino de España entre los años de 1835 a 1836. Un conflicto que fue de las pocas veces en las que las naciones hispanoamericanas se unieron para luchar contra una invasión extranjera, por lo que en este video veremos sobre por qué empezó esta guerra, cómo se desarrolló y qué consecuencias trajo. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para más videos, ya que de esta manera apoyas mucho el canal. Ahora, sin nada más que decir, empecemos. Estamos en el siglo XIX, específicamente en la década de 1870. Esta década fue de grandes conflictos en el continente. Por ejemplo, antes que iniciara la guerra entre España y los países sudamericanos, en el norte, Estados Unidos estaba en su guerra civil, iniciada en 1860. México estaba en su guerra contra el Segundo Imperio francés y sus aliados austriacos y belgas en 1832. En Centroamérica estaba la guerra entre Guatemala contra El Salvador de 1873 y en 1874 se iba desarrollando la guerra de la Triple Alianza, donde se enfrentó el Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay, y que sería la guerra más sangrienta de Sudamérica. Volviendo al tema, después de la independencia de los países hispanoamericanos, España perdió casi toda su presencia en el continente, pero otras naciones europeas se hicieron más frecuentes. Por ejemplo, los británicos, los franceses ya venían con sus intereses de sacar provecho en el continente. En Sudamérica aún se temía que España intentara reconquistar sus antiguos virreinatos. De hecho, aún España no reconocía la independencia de Perú, a pesar de que ya habían pasado casi 40 años desde que se independizó. Pero la guerra de independencia de Perú saldría muy endeudado y debía de pagarle a España una cantidad de dinero por la independencia. Ya para 1832, España envió una expedición con varios buques de guerra a Sudamérica, una expedición científica que navegó por toda la costa de Sudamérica, en el Pacífico, hasta el puerto de San Francisco, en Estados Unidos. Y en 1863 se dio el incidente de Talambo, el 4 de agosto, donde en una pelea un español y un peruano murieron, lo que tensó más las relaciones entre Perú y España. La crisis diplomática empeoró más cuando el 14 de abril de 1834 la escuadra española ocuparon las Islas Chincha en aguas de Perú y hundieron la bandera española en las islas. Los españoles arrestaron al gobernador peruano del lugar y estas islas eran muy importantes para Perú por la extracción del guano y el salitre, que era muy vendido a mercados ingleses, por lo que tomar esas islas por el guano era importante y afectaría duramente a la economía del Perú, que dependía de las exportaciones del guano y el salitre. En noviembre de ese año, se reunieron en la ciudad de Lima el Congreso Americano para la desocupación de las Islas Chincha, pero no tuvieron éxito. El gobierno de Ecuador mostró su apoyo al Perú, al igual que Bolivia y Chile. El resto de países como Colombia se mantuvo neutral, igual Argentina, Brasil y Uruguay se mantuvieron neutrales porque estaban en guerra con Paraguay en ese momento. En 1865 se trató de solucionar las relaciones entre Perú y España mediante el Tratado de Venancio Parejas y una serie de negociaciones entre el presidente de Perú, Juan Antonio Pazos, en el cual se buscaba mejorar las relaciones con España tras el incidente de Talambo. En este tratado, España aceptaría si Perú aceptaba las deudas que tenía con España tras la guerra de independencia y además debía de pagar 3 millones de pesos por el incidente de Talambo y los gastos que había hecho España para traer a su flota hasta el Pacífico Sudamericano, lo cual el gobierno peruano se negaba a pagar, pero al final el presidente peruano terminó cediendo a las peticiones de España y los españoles se retiraron de las Islas Chincha. Este tratado causó indignación entre la población peruana y llevó a que poco después estallara la Guerra Civil Peruana de 1875, dirigida por Mariano Ignacio Prado para derrocar al presidente Juan Antonio, que fue visto por la población como débil al ceder ante las peticiones que pedían los extranjeros. La guerra civil duró poco, pero terminó con victoria de Ignacio Prado, que llegó a la presidencia en noviembre de ese año, iniciando una dictadura en el país. Estados Unidos, pese a su ley de doctrina Monroe, no se involucró en el conflicto, ya que apenas iba acabando su guerra civil. Las tensiones entre Perú y España se habían calmado, pero las cosas aún no terminaban. La cantidad de barcos que mantenía España en esta expedición era una fragata blindada, 5 fragatas de hélice, una corbeta, una goleta y otros buques más pequeños, con 3.000 hombres en total, y debían de ser
ser abastecidos con carbón en los puertos chilenos, pero Chile se negaba a abastecer a los barcos españoles con carbón, lo que molestó mucho a los españoles, y estos empezarían a hacer un bloqueo naval a las costas chilenas a partir del 24 de septiembre de 1865. El problema de esto era que España no disponía de muchos barcos para bloquear los cientos de kilómetros de las costas chilenas. Como España mantenía los puertos chilenos bloqueados, Chile le declaró la guerra e iniciaba la guerra a finales de 1865. Para el momento que inició el conflicto, los chilenos contaban con unos cuantos barcos, como una corbeta, unas fragatas y 4 vapores. Perú contaba con 3 fragatas, 2 corbetas y un barco a vapor, entre otras más pequeñas. Pero el gobierno peruano, al ver que su flota naval estaba muy poco equipada para enfrentarse a la flota española, decidió mandar a construir a Inglaterra 2 barcos blindados, el monitor Huáscar y la fragata blindada Independencia, que debían de llegar al Perú en caso estallara la guerra con España. La guerra fue España contra Perú y Chile principalmente, mientras que Ecuador y Bolivia no participarían militarmente, pero sí dando su apoyo y negando el abastecimiento a los españoles en sus puertos. El 24 de septiembre, el comandante Juan Manuel Pareja de la Escuadra Española hace un bloqueo naval a las costas chilenas como Valparaíso, Concepción o Coquimbo. Sería una tarea difícil, al ser las costas muy largas y con pocos puertos. Aparte, los barcos no contaban con suficientes provisiones y tenían que lidiar con el clima extremo de la zona. El Perú se unió a la guerra del bando chileno tras la alianza firmada el 12 de enero de 1866. Ecuador se unió el 30 de enero y Bolivia el 22 de marzo. Chile, ante esto, prepara a los 2 barcos más poderosos, la Esmeralda y el barco a vapor Maipú, que saldría de Valparaíso. El 24 de octubre de ese año se dio uno de los primeros combates de la guerra, cuando 2 botes españoles con 25 hombres intentaron desembarcar en Valparaíso, pero fueron repelidos por los pocos defensores. La guerra solo seguía en el mar, entre la escuadra española, la escuadra de Perú y Chile era menor que la española, pero aún así se vendrían los primeros combates de la guerra. Este ebook que está viendo acá, anteriormente lo vendía por $29.90. El 26 de noviembre de 1835 se dio el combate de Papuro, donde se enfrentó la corbeta chilena Esmeralda contra la goleta española Covadonga, que terminó en victoria chilena tomando 118 prisioneros y capturando al barco español que unieron a su flota. El vicealmirante español José Manuel Pareja se sintió mal tras perder este barco que prometió cuidar y optó por suicidarse el 30 de noviembre de 1875. Mientras tanto, una parte de los barcos españoles hicieron una expedición al sur de Chile en enero de 1866. Pero el 7 de febrero se dio el combate de Axtao, donde 2 fragatas españolas se enfrentaron contra 6 barcos de Perú y Chile, siendo esta una de las pocas veces en las que Chile y Perú lucharon juntos. Por ejemplo, del bando chileno participó el joven Arturo Prat, y de Perú, Miguel Grau, que en 1879 se enfrentarían ahora como enemigos en el combate de Iquique durante la Guerra del Pacífico. El combate de Axtao terminó con resultados indecisos y los barcos españoles regresaron con el resto de su flota, que se encontraba cerca de Valparaíso. El 9 de marzo, España capturó a un barco de vapor chileno que unieron a su flota, ya que estos habían perdido un barco ante Chile, la Covadonga. El 24 de marzo de 1876, la escuadra española, bajo el mando de Castro Méndez Núñez, que estaba en el puerto de Valparaíso, en Chile, mandó un ultimátum donde pedía que devolvieran el barco, la Covadonga, surgieran los barcos españoles con carbón y provisiones, y que también saludaran la bandera española. En caso fuera negada, estos bombardearían al puerto que estaba indefenso. Desde el 27 de marzo, la población civil y extranjeros empezaron a evacuar la ciudad. Pensaron que los españoles no se atreverían a bombardear la ciudad, ya que habían unos cuantos barcos británicos y estadounidenses. Pero como las peticiones españolas no fueron aceptadas, estos empezaron el bombardeo de Valparaíso el 31 de marzo de 1866, disparando alrededor de 266 granadas, que destruyó una gran parte de la ciudad. Este bombardeo fue catalogado como cobarde a atacar un puerto sin defensa. El bombardeo dejó 2 muertos, muchos daños a la ciudad y 15 millones de pesos en daños. Esto provocó una gran molestia en la población chilena hacia España. Después de eso, los españoles estuvieron por semanas bloqueando las costas, pero luego se dirigieron al puerto principal de Perú, el Callao, que fue fortificado con varias baterías de cañón y artilleros, contando igual con unos cuantos pequeños barcos. La flota española se dirigió para hacer lo mismo en el puerto, y el 2 de mayo de 1836 se dio el combate del Callao, donde la escuadra española bombardeó por horas el puerto peruano, dejando graves daños.
La fragata española Numancia neutralizó varios cañones en el puerto, pero igual, los españoles sufrieron severos daños en sus barcos. Al final, después de horas de combate, el resultado fue que ambos bandos declaran la victoria, ya que España solo sufrió 43 muertos y 83 heridos, con algunos daños en sus barcos. Los peruanos sufrieron muchas bajas, alrededor de 200, y varios de los cañones habían sido neutralizados, pero el puerto del Callao se había salvado. Esta fue la mayor batalla de esta guerra. Unos días después del combate, el 10 de mayo, la escuadra española se dividió en dos. Una buena parte de los barcos se dirigieron hacia Filipinas y otra parte se dirigió hacia los puertos de Brasil y Uruguay. Los combates habían terminado en 1836, pero aún seguían en guerra, ya que el Tratado de Paz entre España y estos cuatro países fue firmado con Perú y Bolivia en 1879, en 1883 con Chile y en 1885 con Ecuador. Así daba terminada la guerra hispano-sudamericana. España perdió alrededor de 300 hombres y perdió a la goleta Covadonga. Perú sufrió alrededor de 600 bajas entre muertos y heridos, la mayoría durante el combate del Callao. Chile sufrió alrededor de 100 bajas. Las consecuencias de esta guerra fue que para Perú trajo una crisis económica, además de que como Perú mandó a construir a Inglaterra a los blindados Huáscar e Independencia, les salió igual costoso, pero por el lado positivo, mejoró considerablemente su armada. Del bando chileno, una preparación para mejorar su flota naval, desde luego adquirieron a las fragatas blindadas Cochrane y Blanco Encalada, pero también tuvieron una crisis económica por los miles de pesos en daños que dejó la guerra, como el bombardeo en Valparaíso. Para España también fue más en lo económico, por lo costoso que le salió en la expedición, además de que España no obtuvo ningún beneficio de esta guerra. En cambio, para los cuatro países sudamericanos fue el reconocimiento social de sus independencias y España no volvería a entrar en guerra con un país sudamericano después de este conflicto. En esta guerra, ambos bandos sacaron la victoria. Por un lado, Perú y Chile afirman su victoria, ya que los españoles se retiraron de las costas sudamericanas tras el combate del Callao y al final reconocieron sus independencias. Pero España aclara su victoria porque perdieron menos hombres, causaron muchos daños a las ciudades del Callao y Valparaíso, además de dejarles más bajas a los aliados. ¿Tú qué opinas? ¿Quién tiene más razón? Déjamelo saber en los comentarios. A pesar de esta corta alianza entre Perú, Chile, junto con Bolivia y Ecuador, estallaría en 1879 la Guerra del Pacífico entre Chile contra Perú y Bolivia, donde participarían varios veteranos de la guerra con España, pero esa es otra historia. Esta fue la guerra hispano-sudamericana. ¿Conocías este conflicto? Déjamelo saber en los comentarios. Buen punto de detalle que ella habla sobre referente a lo que fue el año 1879, ya años luego más adelante, lo que ya ha pasado, ¿no? Ahí como, habla sobre Miguel Grau, sobre el comandante Prat de Chile, ¿no? Como al comienzo se unieron para el combate contra los españoles, pero luego fueron enemigos en la Guerra del Pacífico, ¿no? Es un detalle que tenemos que tomar en cuenta referente a lo que tenemos que ver y observar, ¿no? Bien, chicos, esto es referente a lo que me he visto el día de hoy. Esto también lo voy a copiar y lo voy a enviar al WhatsApp para que también ustedes lo puedan, bueno, también se lo voy a enviar a ustedes, ¿no? Lo puedan tener, ¿ya? Recordarles, chicos, que la otra semana es su examen, ¿ya? Referente al mes de julio, que ya se terminó. Ya se termina esta semana, ¿ya? Ok, y también recordarles sus pagos de sus mensualidades, chicos. No esperen a última hora, estar yo mandando mensaje, ¿no? Porque también yo lo voy a mandar, ¿ya? Pago de las mensualidades, ¿ya? Y bueno, hagan las actividades, envíen esas actividades, repito, al grupo de WhatsApp, lo que es ciencias, lo envían al que es ciencias, ¿ya? Biología, geometría y química en ciencia. Lo que es letras, historia del Perú. En historia, lo que te estoy dejando, y voy a repetir, a ver, lo voy a compartir para que quede claro, no va a decir que ya profesor. ¿Y cuál es la tarea? No. A ver. Ahora apaguen sus cámaras, chicos, un rato, por favor, para que pueda verse todo claro. Ya, la tarea, recuerde que es a partir donde dice trabajando en clase, todo esto hasta el final. Hasta el final. Ya, chicos, hasta el final.
Ya retroalimentación la acaba de hacer conmigo. Ya, hoy día les voy a enviar toda la información. Y el sábado a primera hora, o el viernes de repente a primera hora estoy enviando con referente a al primer tema del mes de agosto. Por favor, impriman sus documentos, los fichas para que no puedan a última hora hacerlo. ¿Ya, chicos? Bien, chicos, sería todo por hoy. Un ratito también voy a tomar captura de su asistencia, la última, ya, porque me piden evidencias. Ya, piden las evidencias de su participación. Chicos. Bueno, también les deseo que la pasen bonito esta semana de descanso. De repente algunos van a trabajar. Bien, muy bien, los felicito porque es bueno realmente trabajar los días de repente para algunos vamos a descansar, otros no, pero igual, ya, pásala bonito, ya, si van a ir al circo, vayan al circo, si van a ir a pasear, vayan a pasear, si van a ir de repente de viaje, vayan a viajar, o sea, de repente de viaje, disfruten mucho el viaje, ya, chicos, cuídense bastante, ya. Y bueno, estamos viendo la próxima clase. Hasta luego, bendiciones. Igual, profesor, hasta el otro domingo, cuídate. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego, Muchas profesor. bendiciones. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego.